Pues en esta pequeña meditación, que ha de ser acompañada pues con nuestra propia oración, ¿no? Porque es bonito escuchar cosas pues de la Virgen del Señor, etcétera, ¿no? Pero queda la segunda parte, que nosotros hablemos con ella. La meditación es la preparación para nuestra oración, ¿no? O sea que esa oración es lo que le llega al Señor. Esto solamente es la preparación. Ahora, como tenemos que ir a misa, no va a haber tiempo, pero nosotros después tenemos que dedicar 10 minutillos a hablar con el Señor, con la Virgen, ¿no? Porque ese es el fruto de la meditación. Bueno, pues entonces, este año ha caído la fiesta de la Visitación en domingo, el día de Pentecostés, ¿no? Entonces vamos a sacar un poco esta fiesta este año que se ha quedado un poquillo olvidada, porque por donde quiera que los misterios del Señor y de la Virgen pues son maravillosos y por tanto pues cualquiera nos da para meditación y no podemos todos a la vez, ¿no? Vamos con la visitación. Fijaos en el nombre ya de visitación. No dice la visita de María la Virgen, sino la visitación. Y con esta palabra tan inusual para nosotros, ¿no? Pues ¿qué quiere decir? Que es una visita especial, que encierra un misterio, que no es cualquier visita que hacemos nosotros, incluso una visita caritativa a un enfermo, es una visitación. Es algo grandioso, ¿no? ¿Por qué? Fijaos, dice el Evangelio que cuando María, pues una vez que recibe el anuncio del ángel, ¿no? Pues se levantó y se fue con prisas a la montaña, se fue presurosa, ¿no? Como nosotros decimos, no lo pensó dos veces, ¿no? Y se fue pronto a visitar a su prima. Es que, hombre, María, que estás engendrando al Hijo de Dios, cuídate bien, no te muevas mucho, da tus paseitos así, llanitos y demás, pero nada de tirarte a la montaña y vete a saber quién hay por la montaña, ¿no? Y ni siquiera con compañía ni nada de eso, ¿no? Y se va con prisas. Y entonces, porque el ángel también le ha dicho que su prima Isabel, ¿no? Ella no había teléfonos, pues entonces le dice que ya está de 6 meses, ¿no? Y entonces dice, anciana y todo eso, ¿cómo lo estará pasando? No tiene nadie, Zacarías muy santo, pero los pequeños detalles de limpieza, cocina, etcétera, etcétera, y muchas cosas no los puede hacer. Entonces, allá que se fue, ¿no? Sin pensar que ella misma pues ya empezaba a estar también grávida y por tanto tenía que cuidarse. Bueno, pues entonces María, ahora se produce eso. María hace un acto de generosidad olvidándose de su propia necesidad y de sus propios cuidados. Y entonces resulta que nosotros podemos pensar en María, ¿no? Le ha dicho el ángel esto, pero evidentemente, aunque no lo dice explícitamente, el Evangelio le dice, tú, esto es para ti. No te ha dicho, comunícales a todos que eres la Madre de Dios. No le ha dicho eso. Y María, como no ha dicho eso, estrictamente dice, yo esto si no me ha dicho que lo comunique, luego es para mí. O sea, primero reflexión, ¿no? Y deducción, pues lógica de las palabras, que a nosotros eso se nos olvida, ¿no? Como somos tan vanidosos, enseguida, pues ya que yo soy, él no va más, ¿no? Entonces, María se lo guarda, pero a la vez es una cosa muy importante, ¿no? Y bueno, ni siquiera a San José. Tiene que venir el ángel a decirle a San José que lo de María, cuidadito, que es una obra de Dios y por tanto él ha cumplido su papel. Y bueno, pues ahí está San José también calladito y entonces ella diciendo, ¿y qué hago? ¿Qué eso? ¿Qué tengo que hacer? Iba, saluda a Isabel, pero enseguida saluda a Isabel y como lleva a Jesús en el seno, pues resulta que Isabel se llena del Espíritu Santo. Fijaos qué lección para nosotros esa primera profesión del Santísimo desde Nazaret a Incarim, el pueblo en que vivía Isabel. Y entonces, enseguida que llega, nada más estar ahí el Señor, como cuando está en la custodia, se transforma
E Isabel, en nombre del Señor, le dice una cosa desconcertante. Dichosa tú, porque ¿de dónde a mí, perdón? Que venga a mí la madre de mi Señor. Ella podía haber dicho, pero ¿de dónde se ha sacado esta, que soy la madre de su Señor? Si solamente lo sé yo. No. Entonces ya ella no tiene que anunciarlo, pero se le quita un peso de encima. Porque dice, ¿y yo qué hago con esto? Y tal. Y dices, bueno, ya no tengo nada que decir, yo me quedo tranquila. También, pues esa tentación, ¿no? A ver si esto del ángel ha sido una fantasía, ha sido eso. Ella no dejaba que entrase ese pensamiento, pero ahí estaba queriendo el demonio, pues decir que eso eran cosas suyas, que las había soñado. Y no, ella tenía la certeza, pero la certeza luchando, ¿no? Y entonces viene, pues, esto, ¿desde dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Asunto acabado. Es verdad. Y ya encima, todas estas tentaciones fuera. Se queda tranquila y demás. Y entonces, pero no solamente eso, sino que además, después dice Isabel, ese nombre, ese que hemos recuperado en la liturgia. Fijaos, la nueva traducción del misal, no español, ¿no? Que es que estaba traducido un poco libremente. Pues ahora ha puesto en todos los títulos de las fiestas de la Virgen el bienaventurada por delante. Porque dice, bienaventurada tú que has creído las cosas que fueron dichas de parte del Señor. Entonces, bienaventurada. María es, dice el texto griego, Macaría, ¿no? De ahí viene la Macarena, ¿no? La bienaventurada. Es un título de la Virgen, que después ella también, magnífica, dirá, bienaventurada me dirán todas las generaciones, en vez de la penosa traducción que tenemos, dice, te felicitarán todas las generaciones. Se han cargado el título de bienaventurada. Y entonces, gracias a Dios, ahora por fin, después de unos cuantos años de posconcilio, se recupera todas las fiestas. Bienaventurada la Virgen en su visitación, bienaventurada la Virgen María, tal. Bienaventurada, el título de eso, ¿no? Pues bueno, es bienaventurada. Entonces esto, bienaventurada, que significa, ¿verdad? Fijaos en la palabra, con esto se aclara muy bien qué significa bienaventurada. Cuando haces elogio de Juan Bautista, le dice, este es el mayor de los nacidos de mujer, aunque el más pequeño del reino de los cielos es más grande que Juan Bautista en este estadio terrenal. Lo quiere decir que bienaventurada, que está en el cielo, tiene unos poderes de intercesión, una cosa que Juan Bautista, con todo lo santo que era, se queda pequeñito ante un bienaventurado. Pues María es la bienaventurada, pero ya aquí en la tierra se le puede llamar bienaventurada, o sea que es algo grandioso. Y bueno, y además, entonces, para nosotros esto significa que cuando rezamos el rosario, ¿no? Nosotros lo que hacemos es unirnos a María en su vivencia de los misterios de Cristo. O sea, que nos podemos meter como en su vivencia tan profunda de los misterios, ¿verdad? Pero meditamos los misterios del Señor a través de María, y con eso nosotros pues nos resulta que este acto generoso, en vez de pensar en nuestras cosas, oye, tal cual, que estoy cansado, que no sé qué, que me van a esto, que es lo otro, que voy a ir a tal sitio, en vez de pensar en nuestras cosas, pensamos en los misterios del Señor, nos salimos de nosotros mismos, pero después resulta que nos encontramos que cuando hacemos eso, como hizo María, que se fue con prisas a auxiliar a Isabel, nosotros salimos del rosario, oye, y resulta que se nos han quitado las preocupaciones, que sí, están ahí, pero ya las vemos de otro modo, los problemas son otra cosa, pues ese acto de generosidad de entrar en el misterio del Señor, meditarlo. Nosotros estamos acostumbrados a pedirle cosas a la Virgen, pero se nos olvida entrar también, acompañarla en su dolor, a ella y en el Señor, ¿no? Y cuando nosotros hacemos eso en la oración, pues resulta que nuestros propios dolores, nuestras propias angustias y preocupaciones quedan de otra forma, quedan
pues envueltos en esa luz y ya no nos agobian. Las tenemos, hay que luchar, por supuesto, pero ya no nos agobian, porque hemos hecho ese acto de estar con el Señor, acompañarles en su dolor, en que nosotros hemos. Bien. Y también, pues, digamos que, la cosa es que nosotros ahora, en nuestra vida, tenemos que acudir continuamente a la Virgen. Continuamente, ¿por qué? Porque nosotros, por ejemplo, pues tenemos tentaciones contra la pureza. Y entonces, siempre nosotros tiene que ser la oración, esta oración que todos nosotros, bendita sea tu pureza, eternamente lo sea. ¿Qué es lo que hacemos? Presentarle al Señor la pureza de la Virgen para que mire a ella y no le disguste nuestra impureza, nuestra pureza impresentable, ¿no? Porque es, pues eso, miserable. Pero le presentamos la pureza inmaculada de la Virgen y el Señor ya, nuestro pecado, ya entonces queda totalmente transformado, porque ahí se cumple. El Señor no perdona pecados así, bueno, pero nada, no le doy importancia, no. Es que tiene que haber justicia para perdonar. Él tiene que hacer justicia. ¿Cuál es la justicia? La justicia es la pureza de María que nosotros hemos puesto delante del Señor, la intercesión, los méritos del Señor, y entonces se cumple la justicia y nos perdona los pecados, pero no los puede perdonar sin que haya una justicia que repare la injusticia de nuestro pecado. Y entonces dice San Pedro Crisólogo en el siglo IV, que es doctor de la Iglesia, además de ser Santo Padre, dice que si en los pecados de impureza, pero que se puede aplicar a toda clase de pecados, contra la caridad, etc., nos hemos acordado de invocar a la Santísima Virgen, estemos seguros que no hemos pecado. Podemos decir, he sido tardo en rechazar los malos pensamientos, pero ya se nos quita la principal preocupación. No hemos consentido. Y el 9º mandamiento se formula, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, ¿verdad? Entonces, la clave está en consentir. Que pasen por nuestra cabeza es inevitable, somos humanos. Pero la cuestión es que cuando se consiente es pecado y cuando no se consiente no es pecado, aunque hayamos estado luchando y acudiendo a la Virgen, bendita sea tu pureza, etc., o la Ave María, una oración espontánea, la que sea, ¿no? Pero siempre eso. Y eso es maravilloso, tener a la Virgen, ¿no? Los pobres protestantes no lo tienen, pues están desamparados, pero bueno, el Señor suplirá de otra forma, ¿no? Pero nosotros necesitamos una madre que siempre está con nosotros y nosotros nos tenemos que meter en sus misterios y entonces nuestros problemas ya quedan transformados y por tanto ya no nos agobia, ya no nos deprime, ¿no? Por eso, ahora cuando hemos rezado la letanía, ¿no? Que esa había que corregirla, ¿no? Cuando dice, ¿cómo es esta de los tristes? Consoladora de los tristes, ¿no? Mejor consoladora de los afligidos, porque nosotros estamos tristes un día, pero después, a la tarde, no sé por qué, estamos todos contentos porque se nos ha pasado. Pero otra cosa es estar afligido, amigo. Eso ya es una cosa que tienes ahí, que es como una depresión, que la tienes y que no hay forma de... Y nosotros pedimos por los afligidos, ¿no? Consolar a los afligidos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pues para eso está nuestra madre, para cuando estamos tristes y, por supuesto, cuando estamos afligidos, ¿no? Pues démosle gracias a Dios y, como digo, después un ratito de oración para decirle a la madre, para agradecerle, para bendecirle por esto que el Señor nos ha dado en ella, que es grandioso, que es para no parar de bendecirle y de agradecerle.